pero ya hoy tenemos aquí con nosotros a Marino, un periodista que realmente dice las cosas como son. Bienvenido de nuevo, Marino Chalas. Buenas noches, Angelín. Bien. ¿De qué vamos a hablar esta noche? ¿Cuál es el tema? Hoy vamos a hablar brevemente sobre una situación que nos afecta a todos los latinoamericanos, y es la situación de Venezuela. Y aquí en la comunidad de Boston, que hay una gran población venezolana, en la República Dominicana, que hay muchos venezolanos viviendo, y un país que yo conozco en parte porque tuve la oportunidad de estar allí, y voy a hablar de eso. ¿Te dio la oportunidad de crecer como profesional? Bueno, estudié, parte de lo que he estudiado lo hice allí. Bueno, bien. Okay. Angelín, vamos a complacerte y voy a enviar unos saluditos. Dale, sí, me gusta cuando tú saludas a tu gente. Vamos a saludar a Julio Báez, que siempre me manifestó que ve el programa, y le agradezco mucho su comentario con respecto al segmento, a Julio Báez. Y saludar también a su esposa, a su familia. Quiero saludar también a Miki Landia, a Miki, y a la esposa de Miki también. Sí, claro. Sí, porque hay que saludar a Miki. No se puede quedar. Sí, y a Jando Castillo también, a saludarlo. Y por qué no decirle a todos, a la colonia hispana y también a la afro y en sentido general, que Sánchez Computer Tech está en la 1951 de la Columbus Avenue, casi esquina Washington Street en Jamaica Plain. En Eggleston Square. Eggleston Square, como bien dice Angelín. Él puede resolverle cualquier problema que tenga usted con su computadora, con su celular, con su laptop. Vaya allí, que está en lo último en tecnología. Sánchez Computer Tech. Sí, un local muy amplísimo, muy cómodo, y donde realmente atienden al cliente. Lo ven no tanto como cliente, sino como amigo. Así que nuestros saludos para Sánchez Computer Tech. Bien, vamos. Yo quería sacar algunos minutos para hablar de Venezuela. Es lamentable la situación por la que está atravesando Venezuela, que es un gran país, un país hermoso, un país de gente buena, de gente muy buena. Y yo puedo decirlo porque tuve la oportunidad de estar allí por 4 años. Sí. Yo estuve, antes de instalarse el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, yo viví la situación del gobierno, de los gobiernos que habían allí, que era la clase gobernante, la burguesía venezolana, que tenía el control de la política y de la economía en Venezuela. Eran 2 partidos, un partido de tipo social cristiano, que le llaman COPEI, y otro de tendencia socialdemócrata, que le llaman ADECO. Estaba Carlos Andrés Pérez y Herrera Campín. Sí, esos gobiernos eran muy parecidos a los gobiernos de la República Dominicana hoy en día. Sí. O sea, donde hay una democracia, pero una democracia que no le toca, una democracia para ellos, pero para nosotros es un infierno. Para el pueblo era un infierno. Allí habían, de viernes a lunes, nosotros podíamos ver en el periódico 19, 25 y 30 muertos, solamente en la ciudad de Caracas. Sí. Estoy hablando antes de llegar Chávez. Esta semana, los ojos del mundo entero se centraron en Venezuela para sorprenderse de la forma como una pacífica y floreciente nación puede convertirse de la noche a la mañana en un torbellino de terror y destrucción, de rebelión descontrolada de las masas y escenario de una tragedia que dejará profunda huella en este país. Un conjunto de medidas económicas impuestas por un gobierno que no calculó la reacción de la gente desató en esta nación de 18 millones de habitantes, exportadora de petróleo y gobernada por un régimen democrático, 2 días de furia descontrolada de la población. El 2 de febrero de este año, Carlos Andrés Pérez, líder del Partido Acción Democrática de Venezuela, asumió el mando supremo de la nación. Es la segunda vez que Pérez era elegido presidente. De inmediato, el nuevo jefe de Estado y su equipo económico comenzaron a estudiar una serie de medidas económicas encaminadas a mejorar
las finanzas del país, sobre todo para conseguir financiamiento internacional, para cumplir con el pago de la deuda externa de Venezuela, que asciende a 32.000 millones de dólares. El 16 de febrero, en un mensaje televisado a todo el país, el presidente anunció las medidas preparadas por su gobierno para superar la crisis. El paquete económico duplicaba el precio de la gasolina, ubicándolo a 7 centavos de dólar el litro. Se elevaban las tasas de interés bancario al 28% y se duplicaba el precio del pasaje urbano. Con el alza del precio de la gasolina, muchos productos de la canasta familiar doblaban automáticamente sus precios, pero el gobierno llamaba a la comprensión de los venezolanos. Si escogiera la vía fácil de eludir las dificultades y tratar de ocultar lo que es una realidad frente a la cual todos los venezolanos tendrán una actitud de positiva comprensión, si nos convocamos, como lo hago ahora, para conformar un país capaz de sustentarse sobre sus propios pies. Este es el salón donde sesiona el Consejo de Ministros de la República de Venezuela. En este recinto, el jueves 16 de febrero, el gobierno acordó aplicar el paquete de medidas económicas destinadas a corregir la economía del país. En ese momento, nadie sabía la repercusión que estas medidas habrían de tener en la población. Los primeros días después del paquetazo pasaron lentamente, sin mayor reacción por parte del público. Sin embargo, el malestar comenzaba a crecer entre la gente y las primeras pintas contra el gobierno aparecieron en las paredes de los barrios marginales. Al anochecer del lunes 27, repentinamente, miles de habitantes de los cerros, los barrios pobres de Caracas, bajaron en turba al centro de la ciudad y, como si estuvieran empujados por un instinto atávico, comenzaron a saquear las tiendas y comercios. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, rompían vidrieras con las manos y arrebataban comida y artículos diversos de las tiendas. Miles de puertas fueron rotas y destrozadas las ventanas de los negocios para permitir el paso de las hordas de saqueadores que en cuestión de minutos arrasaban con un almacén o un supermercado. Antes de que la policía pudiera reaccionar, cientos de tiendas ya habían sido saqueadas. Sintomáticamente, la gente no entró a robar en joyerías ni casas de cambio. Los grupos atacaban los supermercados, las tiendas de comida, de ropa, de zapatos, de artículos para el hogar. Al amanecer del martes 28, Caracas era un caos. En el centro de la ciudad, los saqueadores hacían de las suyas, robando todo lo que podían cargar hacia sus casas. En un principio la policía no detenía a los ladrones, se limitaba a controlar que no pelearan entre ellos. Era tal la cantidad de gente que ingresaba a saquear que desbordaba todo control policial.
atardecer, el ejército salió a las calles a apoyar a la policía. 4.000 soldados de infantería, apoyados por tanquetas ligeras, fueron enviados por el gobierno para tratar de restablecer el orden en Caracas. Pero la presencia de las tropas no fue suficiente para asustar a la turba enardecida por el saqueo fácil. Entonces los soldados comenzaron a disparar. Los primeros grupos de soldados se ubicaron en las faldas de los cerros para evitar que la gente siguiera bajando a sumarse al saqueo. Los primeros disparos fueron de advertencia, pero luego tiraron a matar. En los barrios marginales, mientras algunos gritaban pidiendo calma a los soldados, otros les lanzaban botellas y piedras. En la confusión, unos caían muertos y otros heridos. Durante 24 horas interminables, desde la tarde del martes 28 hasta la noche del miércoles 1, la ciudad se llenó del eco de los disparos, de fusiles y ametralladoras, hasta que el ejército impuso orden entre la gente. Cuando disminuyó el tiroteo, más de 300 venezolanos habían muerto y 2.000 quedaban heridos en las calles. La morgue se llenó de cadáveres y los hospitales eran insuficientes para atender a los heridos. La locura colectiva llegaba a su fin. Empezaba el llanto de los que habían perdido familiares y amigos y la desesperación de buscar a los desaparecidos. Las patrullas del ejército comenzaron entonces a allanar casas en los barrios marginales en busca de la mercadería robada y a arrestar a los sospechosos de haber participado en el saqueo. Lo que estamos viendo es una muestra de la violencia que sacudió a la ciudad de Caracas en los primeros días de la semana que ha terminado. Este local, que está totalmente destruido, incendiado, arrasado, era un gran almacén donde había una gran cantidad de productos alimenticios, así como también artículos para el hogar. Todo esto se ha derrumbado a raíz del incendio que provocaron los saqueadores cuando ingresaron violentamente bajando desde los cerros para apropiarse de los bienes, de los artículos que habían en este lugar. En la parte superior de este almacén también vivían familias, habían pequeñas casas de departamentos. La gente que vivía en ese lugar, muchos de ellos murieron a causa del incendio y otros no pudieron escapar a tiempo cuando se derrumbaba este edificio que era viejo, pero que contenía muchos bienes de valor. Todo se ha venido abajo. Diera la impresión de que esto hubiera sido bombardeado, destruido, específicamente por algún tipo de armas pesadas. Sin embargo, es solamente resultado del pillaje, de la acción vandálica de la gente que el día lunes y martes bajó desde los cerros para desencadenar su furia en Caracas, la capital de Venezuela.
En unos instantes volvemos con la segunda parte de este reportaje de nuestro enviado especial, Alejandro Guerrero, sobre lo ocurrido esta semana en Caracas. Volvemos. Los pueblos llegan donde ya las instituciones prácticamente han perdido la confianza entre los ciudadanos. La gente quiere que aparezca un milagro. En Venezuela apareció Hugo Rafael Chávez Frías, cambió el sistema, se fue por un régimen socialista. El régimen socialista es el régimen que es estatal. El Estado controla las cosas para la gente, para el pueblo. Por eso ven que los gobiernos socialistas entregan casas, entregan tierra, confiscan las empresas privadas y las ponen en servicio de los obreros. Más de 1 millón de viviendas construidas. Eso se está dando en Venezuela. Esos fueron los cambios que Chávez introdujo y que también está haciendo este presidente. Pero ¿qué pasa? Hay una oposición muy fuerte en Venezuela, acompañada también de esa oposición, eran los que antes estaban gobernando. Los delincuentes. Que quieren volver, no han tenido la paciencia de ganar unas elecciones, aunque tienen un Congreso, pero una Asamblea Nacional que realmente es desobediente y quiere a rata hablar, romper el régimen y no esperar el proceso democrático, las elecciones. Ahora mismo convocaron a una constituyente, el gobierno chavista, a una constituyente basado en la Constitución. Yo lo que quiero decir es que la oposición quiere volver con Venezuela a lo que era antes, cuando las empresas eran de las corporaciones multinacionales, donde eran de los Estados Unidos, de los empresarios de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de la misma Venezuela, pero no eran del pueblo, sobre todo PDVSA, que es la empresa que controla el petróleo venezolano. Entonces, ahora mismo la presión internacional y los medios están jugando y están presionando. Y voy a hacer una referencia. Fíjense lo que se está dando en América Latina. Se dio en América Latina, empezó en el 2009, cuando le dieron el golpe de Estado, un golpe de Estado que empezó en un Congreso de Honduras. Y las Fuerzas Armadas secuestraron al presidente Manuel Zelaya Rosales y lo llevaron a Costa Rica. Lo sacaron desnudo y lo llevaron a Costa Rica. Las Fuerzas Armadas en complicidad con el Congreso y con la burguesía nacional e internacional de Honduras. Eso fue en 2009, pero sigue el proceso. ¿Qué pasó en Brasil? En Brasil el Congreso destituye a un gobierno legítimo, a un gobierno que tenía una tendencia prácticamente más de centro izquierda que de derecha, que era el gobierno de Dilma Rousseff, heredado de Lula da Silva. El Brasil sacó más de 30 millones de personas de la pobreza. Ahora el Brasil está haciendo movilizaciones porque el gobierno de facto que hay, Temer, que yo digo que es un gobierno de temer, porque no es legítimo, ahí también hubo la complicidad de los poderes internacionales y de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas permitieron la destitución del gobierno de Brasil. Claro. Pero ¿qué pasa? También esa prensa mediática internacional y esos poderes y esa burguesía internacional también presionó en Argentina hasta que sacaron y cortaron un proceso revolucionario, socialista, del pueblo que iba creciendo en la Argentina. Hoy la Argentina está sumida otra vez en movilizaciones. Y en Venezuela está ocurriendo eso mismo. Se están midiendo fuerza en las calles. Y hay muertos. Pero ¿quién pone los muertos? Los pone el pueblo. El gobierno no se va a dejar tumbar. Porque si aquí hacen ese mismo desorden aquí en los Estados Unidos, la policía va a parar eso a como dé lugar. Por lo menos ahí le cae a palo. O sea, porque se haga en Venezuela, pero ven acá. No es que está mal y que cuando se haga aquí va a estar bien, aquí va a estar mal también. Claro. O sea, la democracia dice y tiene sus reglas. Entonces hay que esperar las reglas, las elecciones.
¿Cuándo se cumplen las elecciones? Esperar ¿Y eso. por qué los rastreros Y opositores ganar. de Venezuela no paran las Pero elecciones? Porque nunca han ganado. Esa oposición venezolana que está llamando al pueblo El Capriles es un a delincuente. lanzarse a las calles, está buscando sangre y Eso que es. está llamando a una intervención. Todas las intervenciones, aún pacíficas, son peligrosas. Sí, llevan muchas son muertes. peligrosas. Claro. Son peligrosas. Y la República Dominicana tiene conocimiento de eso. Crean muchas muertes. Nosotros fuimos intervenidos en 1965, la OEA y los Estados Unidos intervinieron en 1965 para, Restablecer. para impedir el resurgimiento de Juan Bosch. de Juan Bosch, Claro. que había sido destituido por un golpe de Estado en Ya. complicidad con la clase gobernante Y dominicana las Fuerzas Armadas. y las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros sabemos que todas las invasiones son peligrosas. Claro. Lamentablemente la OEA ha jugado un papel muy feo en esto, porque la OEA ya no es juez, No. ya es parte del conflicto en Venezuela. Claro. Y se ha descalificado la Sí. ¿Y OEA. en Santo Domingo qué hicieron la OEA Lamentablemente. también? Siempre la OEA ha sido un instrumento de Yo la potencia. quisiera tener más tiempo, pero ya Y así está la ONU recibí también señales de que ya el descalificándose. tiempo se me ha agotado. O si está el Porque Almagro la ese que situación de amarga. Venezuela, me da pena que Venezuela esté prácticamente un bloqueo económico, aunque no ha sido declarado por los Estados Unidos ni por la Unión Europea, pero sí soterradamente hay un Claro. bloqueo para generar hambruna, para generar descontento entre la población y rebeldía. Sí, eso ahí es están lamentable. ligados porque- los grandes empresarios y venezolanos. yo hablo en con ese el bloqueo. corazón porque a Venezuela, y yo lo sentí, que me apoyó cuando fui allí, estudié y me granjé muchas amistades, y Venezuela es un gran país. No, y es la realidad de lo que está pasando hoy día, lo que tú estás hablando. Déjame, a pesar de todo. permíteme leer un poquito nada más esto. Mira, las principales industrias del sector farmacéutico, las que importan, producen y distribuyen más del 90% de los medicamentos y material médico quirúrgico en Venezuela, recibieron de parte del gobierno nacional a tasa preferencial 1.660 millones de dólares en el 2008 para importar los bienes. En el 2015 recibieron 1.788 millones de dólares, más que en el 2008. Sin embargo, en el 2008 no había escasez de medicina, y ahora en el 2015, 2 años atrás, que recibió mucho más dinero, resulta que de ahí para acá hay escasez de medicamentos y alimentos. Ustedes no han visto las noticias, toneladas y toneladas que son descubiertas a esos fascinerosos, a esos delincuentes, que lo que están cometiendo es un crimen de lesa humanidad contra el verdadero pueblo venezolano. Ya quiero terminar con esto, pero quiero Desde los cerros para desencadenar su furia en Caracas, la capital de Venezuela. En unos instantes volvemos con la segunda parte de este reportaje de nuestro enviado especial, Alejandro Guerrero, sobre lo ocurrido esta semana en Caracas. Volvemos. Y ahora sí, continuamos viendo el reportaje de nuestro enviado especial, Alejandro Guerrero, con la cámara de Carlos Maureola, sobre la violencia social que sacude Venezuela y en el que, en una verdadera primicia, nuestro reportero logró declaraciones exclusivas del presidente Carlos Andrés Pérez. Acuerdo, sí. antes de llegar